Es que sabes que en concreto, yo sí había visto eso, sí digo, es evidente que las cuatro estamos tratando la figura del padre desde Ajá, diferentes desde ángulos, diferentes perspectivas. y pero nadie lo había mencionado, y yo sí lo había visto, pero no, no lo había comentado, y alguna vez hasta pensé en hacer un poco un texto, un ensayo sobre las cuatro novelas, pero entre eso, pues yo la verdad ahorita estoy con otras entregas. Pero me gustó mucho que tú lo mencionaras porque dije, ah, mira, es buen lector. Este libro tiene otra perspectiva, siento yo. Estamos con Ana Clavel y vamos a platicar un poco sobre el libro Autobiografía de la piel y sobre algunos temas que tratan en el libro que a mí me parecieron muy interesantes, como, bueno, la figura paterna, ¿no? Que veníamos mencionando. Y es que el libro me gustó mucho porque hay unas cuestiones que he venido trabajando, personales, que me sentí muy identificado. Por ejemplo, la figura de Caperucita, esa figura de Caperucita en el cual yo me cuestionaba por qué, por ejemplo, los changuitos, ¿no? Hay una frase a mí de la Biblia que me gusta mucho, que es Job 7, que dice, y pregunta a las bestias, y pregunta a las aves y al cielo, y ahí encontrarás la respuesta, o ellos te dirán. Y entonces yo siempre he relacionado como que en la naturaleza podemos encontrar algunas cosas para entender un poco de lo que estamos viviendo. Y a mí me llamaba la atención, por ejemplo, la figura de Caperucita, que la menciona en el libro, él que un poco juega, ¿no? Se podría decir, o se enfrenta al lobo, pero yo desde una perspectiva, precisamente como lo decía, desde una perspectiva de soy capaz de lograr esto, ¿no? Soy capaz de acercarme a algo peligroso y librarme. Y la otra vez estaba viendo un documental de National Geographic y habían unos changuitos que iban y molestaban a los cocodrilos y les pegaban y les brincaban y todo, y de repente los cocodrilos pues se los agarraban, ¿no? De repente sí se agarraban a uno, pero sin embargo los changuitos seguían molestando a los cocodrilos, ¿no? Y entonces yo siento que hay algo que es parte del ser humano, que nos gusta un poco buscar, ¿no? Esta experiencia límite, que considero yo que se convierte en una hierofanía, se convierte en algo sagrado, ¿no? En algo así de, híjole, lo logré. Entonces, en el libro habla precisamente sobre una reivindicación, ¿no? De la figura de Caperucita que me pareció muy interesante. Bueno, entre eso y muchos otros temas más, ¿no? Como la figura paterna, y yo lo sentí muy lacaniano el texto, ¿no? O sea, no sé si me estoy debrayando o algo hay. No, sí, definitivamente hay una búsqueda de corte psicoanalítico, no declarada, no en balde, pues una de las autoras del libro, que se llama Ana Clavel, ha tenido periodos de psicoanálisis, no solamente lacaniano, a veces también freudiano y de otros cortes, ¿no? Entonces sí, tiene uno la tendencia a desmenuzar, y esto en términos de escritura sirve mucho porque vas quitando como las diferentes pieles, ¿no? Para llegar a la parte medular de ciertos recuerdos, de ciertas obsesiones. Y a mí me pasó que en esta novela, aunque algunos dicen que más bien es un ensayo con personajes, en esta novela, en esta propuesta, digámosle sí, así, en esta autobiografía más propiamente dicho, lo que sucede es que en buena medida fue intentar crear un personaje, el de la propia piel, hablando de su historia, de su memoria, de sus cicatrices, y por ahí se fueron cruzando elementos que eran muy autobiográficos de la persona que habitaba esa piel, ¿no? Que no forzosamente era Ana Clavel, sino como esa multiplicidad de seres que nos pueden conformar a todos. Y por allí de pronto, pues entonces surgió la voz de un nosotras que iba acompañando a la voz de la piel, pero de pronto me topé con cosas como el término tentar, ¿no? Que yo lo había trabajado en una novela como la de El amor es hambre, ¿no? Y que tengo
así como una escritura muy fina en torno a cómo la tentación es una metáfora en sí misma, en que nos tentonea por dentro, ¿no? A través del deseo, y que entonces es una metáfora perfecta para hablar justamente de la tentación, que nuevamente pues te remite al órgano del del sentido del tacto y por supuesto a la piel. Y entonces de pronto empecé a darme cuenta de que por allí elementos como el de el padre que muere muy al principio de la historia, de la piel, de algún modo obedecía a una fractura que era una carencia, una ausencia que de alguna manera permeaba, ¿no?, a mi propia biografía. Y entonces por allí fue ya ir creando más todavía el asunto de por qué no recurrir justamente a la persona de la escritora, abordando más claramente estas obsesiones que de pronto se me empezaron a perfilar como presentes a lo largo de mi trabajo, de mi propuesta, que no es precisamente de intención erótica, sino que es de una forma de conocimiento que viene aparejado con el cuerpo, un poco como la ninfolepsia de la que hablaba Platón y el propio Sócrates y por supuesto Calazo, ¿no?, cuando hace todo el trabajo de desmenuzar la figura de la ninfula y la ninfa en particular como la fuente y como el conocimiento que se obtiene a través de la posesión. Y de allí a una contradicción aparente que es muy importante, que cita, ¿no?, como la ninfolepsia, y la ninfolepsia es en sí una paradoja, pues implica que poseer, poseer a la ninfa es ser poseído. Y entonces es un conocimiento que envuelve al cuerpo, que envuelve a la piel, que envuelve al deseo, ¿no?, y que te lleva a un conocimiento todavía más profundo, pero justamente arranca de la piel. Y en ese sentido, pues ya de pronto por ahí fui descubriendo otros hilos, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Los de la sensualidad, la experiencia de crecimiento a través precisamente de las enseñanzas que te va dando la búsqueda, no solamente de abarcar tu deseo, sino sobre todo la búsqueda del placer. Y para ahí me pareció muy importante reivindicar el poder del placer como un poder fundacional de nuestras vidas, que sobre todo en estos tiempos de corrección nos obligan a suprimirlo, y por ahí entonces fue el asunto justo de la Caperucita, de traer a cuento la parte, digamos, de la Caperucita primigenia, la que solía meterse en estos problemas, ¿no?, acercarse al lobo, seguir sus instintos, su curiosidad, su despertar sexual, y no necesitar a final de cuentas a ningún cazador que viniera a rescatarla, y tampoco entrar en el juego a riesgo de su vida, ¿no?, y que entonces el lobo la devorara. En las versiones primeras, que no se parecen a las de Perrón y a la de los hermanos Grimm, justo lo que hace Caperucita es que ella, así como se mete en problemas con el lobo, también logra salir por su propio ingenio. Entonces esto no se trata de un cuento de reivindicación feminista, no es su intención original, sino de afianzar
las zonas desestructuradas del yo, que son a veces amenazantes, que te ponen en peligro, no nada más por los lobos del bosque, sino por tu impulso de justo jugar con fuego y a veces no la libras, ¿no? Entonces, lo que te enseña el cuento tradicional es justo que Caperucita es premiada a final de cuentas, ¿no? Por lograr escapar con sus propios recursos, porque a final de cuentas logra integrar la zona amenazante del exterior y la del interior, ¿no? El deseo de devorar, sí, pero también de ser devorada. Que yo he visto, bueno, en este texto, desgraciadamente no, o desafortunadamente no conocía tus textos. Fue para mí algo muy agradable conocer tu libro y saber más de tus textos. Me gusta mucho toda la simbología que manejas, ¿no? Todas las cuestiones simbólicas, porque también ahorita me quedé reflexionando. El lobo, creo que hay en un cuento que se come a Caperucita, ¿no? En la versión de Perrault, Sí, ¿verdad? de Charles Perrault. Y ese comer está como sexual, ¿no? Claro. Es una cuestión sexual, y también tienes un libro en el cual relaciona eso, ¿no? Sí, La cuestión, el amor es hambre, justamente. ajá, hay muchas parejas que muerden a sus parejas. No, bueno, a los bebés luego no les queremos morder los cachetes o las pompis, ¿no? O las piernitas o los piececitos. En realidad es un impulso de devorar lo que amamos, pero como la civilización y la ley nos dicen, ¿no? Eso está mal. Entonces ya hemos interiorizado ese poder civilizatorio frente al instinto, y entonces se nos convierte en mordiditas, en besos, en caricias, ¿no? Es lo que los científicos llaman, los especialistas llaman la agresión tierna. Y lo puedes ver, por ejemplo, en los gatos, ¿no? Que ven un pajarito y empiezan, están queriendo, ¿no? Devorar, y se transforma como en estos sonidos suaves, hasta tiernos, ¿no? Y es algo más o menos lo que nos pasa a nosotros. Estamos frente a una persona amada, estamos frente a un bebé, y de pronto así, ¿no? Quisiéramos, los dientes. sí, aprieta, porque el impulso, el instinto primario es devorar, ¿no? Y claro, no, ¿cómo? Eso está mal, ¿no? Entonces ahí ya interviene justo el tabú, la interdicción, y eso se transforma, ¿no? Tiene una salida civilizatoria en el beso, en la caricia, en la mordidita, ¿no? Pero es muy interesante porque, al final de cuentas, esos instintos están allí, y cómo tenemos que aprender a ritualizar el deseo, a sacralizarlo, a sublimarlo, porque no porque digamos que esos deseos como ese de devorar al otro u otros deseos no políticamente correctos, O de ser devorado, ¿no? por ejemplo, ¿no? Que también sabemos de casos de canibalismo, ¿no? De antropofagia, que han acordado, ¿no? Mediante contrato, y que, bueno, todo lo que ponen en cuestionamiento, porque por ahí pues entonces hay un consenso, ¿no? Y hasta dónde la libertad de la persona para elegir, y hasta dónde el sistema y la ley, ¿no? Y entonces pues se vuelve muy interesante, pero sobre todo en estos tiempos de corrección política, de pronto pareciera como que hay que desaparecer los deseos malignos, los deseos incorrectos, ¿no? Y eso no se puede por decreto. La única manera que puedes para sublimarlos son justamente ritualizarlos a través de la terapia, a través del arte, a través del amor, a través de la creación de diversas actividades, ¿no? A final de cuentas, pues sí, de asumir los deseos a veces no nada luminosos, pero no basta con reprimirlos y negarlos, ¿no? Hay que también saber enfrentarlos y justo darles la salida adecuada para no lastimar a los otros. Yo, por ejemplo, en lo particular, hay algunos autores que me gustan mucho dentro. Por ejemplo, Byung-Chul Han, que habla sobre la desaparición de los rituales, ¿no? Joseph Campbell, que también
mitólogo, la diosa blanca, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, ¿qué pasa en el momento que se desaparecen esos rituales? Y entonces estamos como un poco extraviados, siento yo, ¿no? Y me gustó esto que dice de ritualizarlos a través de nuevas técnicas, ¿no? Como técnicas contemporáneas o actuales o diferentes métodos, ¿no? Pues por ejemplo, antes era la confesión, ¿no? Eh, en, en el rito de la religión, las diferentes religiones. A veces prácticas de ascetismo. Sabemos de los santos que se azotaban, ¿no? Se flagelaban, exactamente. Sabemos de otros casos más contemporáneos, como es la propia terapia psicoanalítica, ¿no? O sea, el hecho de verbalizar algo te permite darle una salida que, que es como más estructurada y que toma distancia, te permite tomar distancia entre el deseo y la realidad, ¿no? A tal punto en que no necesitas llevar al acto eh, el deseo de consumir al otro, por ejemplo, ¿no? Esta fórmula que hemos ideado civilizatoria de las mordiditas y los besos, se supone que el beso tiene su origen en buena medida en la cuestión de que las madres alimentaban a los hijos en la boca, ¿no? Justamente prodigándoles alimento, como los pájaros, como algunos primates, y de allí fue derivando justo a ese depositar el alimento con la propia boca al beso, ¿no? Pero somos seres de mucha piel, o sea, pienso, por ejemplo, en la manera en que nos entra el universo a través del pecho materno, ¿no? Ese éxtasis primero, ese placer primero que tuvimos de asociar el hambre y el amor. Entonces, por ahí justo como bien señalas, ¿no? Esa parte de... Podría ser el dolor con el amor también. Sí, claro, pero ya podemos, en ese sentido vamos a entrar en unos terrenos psicoanalíticos un poco focalizados a la cuestión del trauma y las patologías, y por allí prefiero mejor desviarme un poco hacia la cuestión del libro, en el sentido de que cuando me topé con el concepto psicoanalítico del yo piel de Didier Rancière, este psicoanalista francés, que pues crea este sistema de ideas, esta hipótesis en torno a que tan somos seres de piel que a la hora que conformamos nuestra estructura psíquica, se conforma una suerte de piel simbólica a partir de nuestra experiencia con la piel real. Y en ese sentido hay algunos que son afortunados porque se les prodigaron las caricias, el cuidado, la contención, y entonces tienen una piel psíquica que sí hace sus funciones protectoras, contenedoras y de relación con el mundo. Pero hay otros a los que no les resultó tanto una experiencia afortunada, ¿no? Y entonces cargan pieles perforadas, fracturadas, rasgadas, y esto va a dificultar sus relaciones con el mundo a grados incluso pues de patología también incluso. Entonces, para mí fue muy interesante trabajar la cuestión del yo piel en el sentido de pronto tener como más claridad de que la piel podía convertirse en un personaje por derecho propio, un personaje literario. Otra cosa que siento que comentaban en el toque, ahorita tenemos un club de lectura presencial, pero ya tuvimos un Zoom premio en previo en el que hablábamos. Y la piel en sí y el tacto y todo lo que representa, las relaciones y todo, llevan a cierto erotismo, ¿no? Eso no quiere decir que sea un libro erótico, ¿no? Más bien la piel y el relato y todo te llevan necesariamente a la cuestión erótica y sexual y primitiva de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que en realidad, si te pones a ver con este ejemplo del pecho materno,
somos seres de piel y somos seres que buscan el placer, que sí tiene que ver siempre con el placer físico, que luego se transmuta en otro tipo de placeres más etéreos. Entonces, la verdad es que en, una definición que se podría dar del género humano, ahora ya no puede ser homo, ¿no? Tiene que ser tiene que entrar la parte eh, de de la mujer, en términos griegos, pues gineco, ¿no? Sería la otra, homo, sería, bueno, entonces sería el homo gineco eroticón, porque en realidad, más allá de que estés pensando en el éxtasis, en el orgasmo, en la eyaculación, ¿no? Esas son ya la punta extrema, ¿no? Somos en realidad seres que siempre están buscando esa relación con los otros a través del goce, de un goce erótico primigenio que se transmuta en goce estético, en goce reflexivo, en goce espiritual, en otros tipos de goce. Pero la base sí es erótica, sí creo que tiene que ver con el placer erótico en un grado muy general, no estrictamente llevado a las cuestiones ya propiamente sexuales, ¿no? Yo me acuerdo que cuando justo lo mencionaba en el libro de autobiografía de la piel, que en algún momento, en el comienzo de Las ninfas a veces sonríen, se habla del personaje que empieza a tocarse, ¿no? Y a descubrir el paraíso en su propio cuerpo. Y entonces la gente, cuando yo ponía a tocarse, inmediatamente pensaba en la masturbación. Y yo les decía, ¿de verdad? ¿Están entendiendo eso? O sea, eso dice allí. Y entonces ya los haces reflexionar y de pronto dicen, ah, no, es tocarse, ¿verdad? También puede ser tocarse. Y eso Sí, también puede ser erótico, sin ser sexual. exactamente. A eso voy. A que luego tenemos como tan el disparador de alerta para todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que incluso en las situaciones en que sí está involucrado el cuerpo, la piel y el deseo, inmediatamente pensamos en ya en llevarlo a la parte del orgasmo, a la parte de la satisfacción sexual. Y la verdad es que no, que somos seres que necesitan nutrirse de las experiencias físicas, incluso para llegar a la experiencia espiritual o a la experiencia intelectual. Y allí el papel que juegan las metáforas y la piel como justo la conexión física con el cerebro es fundamental. No en balde los estudiosos, los neurocientíficos hablan de las metáforas como las maneras en que pensamos con nuestros cuerpos. Y por ahí entonces recordar que tanto la piel como el cerebro se forman de la misma capa embrionaria, el ectodermo, y eso hace una conexión importantísima, pero no nada más para pensar que lo físico nos lleva a lo intelectual, no solamente, sino que allí hay una cuestión que tenemos que recordar y es que el cerebro también es cuerpo. La parte donde solamente lo asumimos como Como separado, ¿no? sí, o como asiento de los pensamientos y entonces es abstracto, no, el cerebro también es cuerpo. Entonces la base de también eso intelectual es física. Y por ahí entonces yo pues aproveché todos esos recursos para hacer que la piel fuera eh, un ente que también pudiera reflexionar, no solamente sentir, que también pudiera recordar, que también pudiera hablar del lenguaje como formas que tienen que ver con la manera en que recubrimos las cosas con palabras como si fueran una piel. Y por allí esos brincos de lo físico a lo intelectual, a lo metafórico, incluso a lo poético,
Y pues eso es una buena medida, por lo que luego algunos lectores dicen, no, es que parece más bien ensayo, ¿no? Pues sería un ensayo muy sui generis, pensando en un ensayo donde hay un personaje que habla en primera persona, en plural, y que va contando sus experiencias de crecimiento y que a la vez va mostrando mucho de los deseos y de su historia que la han conformado y que además la han definido como depositaria de una búsqueda de consumar el deseo, la falta, la ausencia, en este caso sobre todo de la figura paterna, ¿no? A través de la escritura misma. Y entonces el hecho de que para la autora de pronto descubrir que la escritura es su piel más profunda, ¿no? Creo que ahorita se me ocurre que este libro, porque mucha gente tiene esta necesidad de etiquetarlo, de encasillarlos, que si es ensayo, que si qué es. Creo yo que son más libros vivenciales, porque no sé cómo llamarles. Cuando uno está reflexionando sobre algún tema, empiezas a conectar todo lo que traes encima. Que si te acuerdas de la Caperucita, o que si de Lolita, de Nabokov, o que si te acuerdas de 20,000 cosas y las juntas, todas para tratar de encontrar una respuesta a ciertas inquietudes que uno trae. Entonces, eh, pues casi que hacemos ensayos todo el tiempo, si a esos vamos, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo nuestras propias reflexiones y ensayos propios en los cuales llegamos a lo mejor a conclusiones o a lo mejor no llegamos a nada, ¿no? Y lo dejamos ahí abierto, pero seguimos dándole vuelta a ciertas cosas. Algo que manejas aquí de la figura paterna, ¿no? Es se le podría llamar complejo Electra, ¿no? O estos tiempos del Edipo en el cual hay cierto, ¿cómo llamarle? El deseo hacia la figura paterna, ¿no? Que no es un deseo forzosamente sexual, ¿no? Tampoco. Porque muchas veces deseamos el desear, que era lo que yo luego comentaba. Pero también nos espanta de pronto asumir que sí puede Sí, haber un pues sí. deseo erótico por el padre, sobre todo cuando eres muy pequeña, porque no hay una distinción clara de qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Dónde acaba el deseo y dónde empieza el sexo, dónde... No, somos seres de tal pureza, ¿no? Que deseamos algo y no lo podemos todavía racionalizar, etiquetar. Y en realidad frente al deseo más puro, los deseos más instintivos, siempre somos un poco presas indefensas, ¿no? Vamos descubriendo lo que es a dónde nos va a llevar el deseo. Y entonces acá está permeado, sí, de que precisamente por la ausencia temprana del padre, por la muerte del padre, hay como este caudal que se va acumulando, ¿no? De desear recuperar, resarcir la pérdida, y la escritura se va volviendo justo uno de los vehículos, los libros, el deseo también erótico y sexual por hombres, por incluso algunas mujeres. Y luego esta parte también de pronto descubrir, ¿no? Cómo detrás de cada una de las búsquedas está palpitando ese deseo incestuoso por la figura del padre, y que como nos da tanto susto asumir el que esas presencias primeras, la de la madre, la del padre, hayan no quedado no bien resueltas y que nos la pasemos deseando sus figuras en representaciones posteriores. Se da, por ejemplo, el hecho de referir los fragmentos del diario de Anaïs Nin, ¿no? Del incesto, que sí, ella sí confiesa haber consumado con su padre cuando ella es adulta, ¿no? Y entonces, pues sí, no en balde
Anaïs Nin en muchos momentos se le ha considerado depravada, una mujer demasiado liberal, pero en realidad lo que pasa es que pues, los tabúes están presentes, esa necesidad de escabullirnos, ¿no? Siempre de alguna manera la parte civilizatoria y de censura nos puede más, pero a mí me parece importante reivindicar esos deseos y no tratar de edulcorarlos, de negarlos o de invisibilizarlos, sino al contrario, decir que forman parte constitutiva de nuestro andar por el mundo y de que de su resolución adecuada por los canales adecuados depende nuestro equilibrio emocional, sí, pero también está la parte en la que pensar en que el placer también eh, es esa fuerza fundacional que nos constituye. Entonces, me pareció que valía la pena justo darle un registro vivencial, testimonial, para que no se pusiera en duda y se pensara, bueno, es que es una ficción, ¿no? Está hablando del deseo del padre, pero finalmente es una ficción, ¿no? Y entonces ahí, a pesar de que yo no soy mucho de trabajar la autoficción, este género hoy tan en boga, decidí que valía la pena meter al personaje de la autora misma detrás de esa piel real y concreta para que no hubiera duda de que esos deseos la habían acompañado desde pequeña y también la parte de lo que sería reivindicar el poder del deseo y en particular darle un sustento de realidad a través de experiencias concretas. Siento, hay una parte que me llama mucho la atención, cómo, cómo ha logrado, ¿no? Siendo pues, una persona criada en esta sociedad judio-cristiana y de culpa y de todo eso, se siente en el libro que no hay juicios de valor, siento yo. Esa parte me impresionó porque en muchas descripciones que nosotros leemos en muchos textos está el juicio de valor muy presente, ¿no? Que te das cuenta de la opinión que tiene el autor o la autora de ciertos sucesos. Y en el narrador se siente como muy neutral, como si no generara juicios de valor. No, y bueno, yo quiero suponer, y algunas personas me lo han dicho, ¿no? De que la propuesta se vuelve muy gozosa, que a nivel de texto se sienten como acariciados, como si el lenguaje mismo, las imágenes, lo que se va, el tono de cómo se va narrando, es envolvente y se va volviendo así como una suerte de caricia verbal. Y yo creo que eso tiene que ver en buena medida porque hay una parte donde, como bien señalas, no hay esos juicios de valores y sí más bien está el goce de la escritura, está el goce de las palabras, de trabajar el lenguaje y eso se percibe y quiero suponer que se vuelve una experiencia placentera la lectura misma. Y pues por ahí, yo no sé respecto a esto de formarse en una familia judio-cristiana, con todo el peso que normalmente se le da a la culpa y al castigo y el avergonzarse y todo. Yo no sé cómo me pude formar. Yo creo que en este caso, lo mismo que le sucedió a Anaïs Nin, a Marguerite Duras, que el compromiso con la escritura es tal que uno de alguna manera se ofrece en el ritual, en el altar de la experiencia estética y que de alguna manera recuperas todo eso como experiencias que te permiten el crecimiento y nutrirte como, no solamente como persona,
sino también como artista. Y por ahí te vas distanciando. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mis lecturas distanciando de los juicios de moral, porque yo me acuerdo que de mis lecturas de adolescencia estuvo el Marqués de Sade, ¿no? Y por supuesto yo sabía que eso no lo podía leer mi mamá, pero yo sí me lo permitía, ¿no? Así con toda la libertad del mundo, porque yo sabía que eso era parte de mi formación literaria. Digamos que tuve como una claridad en cuanto a la vocación propia, como se da en muchos de los casos de la gente que va buscando su camino y que va haciendo sus descubrimientos, sus hallazgos, ¿no? Sus aprendizajes. Y en realidad, pues está todo orientado de algún modo a esta cuestión del crecimiento y de la apuesta estética, ¿no? La parte vital está en función de la apuesta estética. Y sí es como hay un manejo del lenguaje y sí es como una piel que te cubre precisamente. A mí me recordó la metáfora esta, no sé si es metáfora o no sé cómo llamarle, de Lacan, ¿no? Que es como una capa que te cubre y el pequeño objeto otro que es el deseo, es como el agujero que tiene como esta piel que cubre, ¿no? Lo que se sale de este espacio. No sé por qué sentí el libro tan lacaniano, ¿no? Yo lo comentaba. Bueno, pero a lo mejor tú por tu propia formación, por lo que me escucho, tienes por ahí esa parte de conocimiento, de experiencia psicoanalítica, y pues claro que eso influye, ¿no? Estoy pensando así en este objeto, este raro objeto del deseo, este oscuro objeto del deseo, en una propuesta justo de un surrealista que pone algo así como El secreto de Isidore Ducas, ¿no? Y entonces es una pieza escultórica irregular que no sabes lo que es, está cubierta con una tela y amarrada, ¿no? Y entonces eso es el deseo, ¿no? No sabes lo que está allí, pero está allí. Claro, sí, lo que está es incógnita, ¿no? Lo que no sabes que puedas encontrar. Quería preguntarte un poco, saliéndome un poco del libro, te vi en una foto con un excusado y te gusta Duchamp, tengo entendido, ¿no? Pero fíjate, no es un excusado, ahí es una diferencia de objeto, es un urinario o mingitorio. Y el de Duchamp, la pieza, el Ready Made, es un mingitorio o urinario que se llama La Fuente, justamente. Entonces, digo, porque el excusado es el WC, Sí, es verdad, tienes razón, sí. el inodoro. En cambio, este es un artículo especialmente para uso de los señores, Claro. para uso masculino. Y entonces acá la propuesta tenía que ver con una novela que se llama Cuerpo Náufrago, que es un poco la novela que está ah, en respuesta, que retoma el Orlando de Virginia Woolf. Y entonces acá se trata de una mujer que en un primer momento, cuando se despierta, se descubre habitando el cuerpo de un hombre. Y entonces tiene que empezar a conocer los rituales de la masculinidad y por allí hacer uso de los mingitorios. Entonces al principio se la pasa como que en shock, ¿no? Ya después como que se recupera, se llama Antonia, pero ya después se hace llamar Antón. Y como le gusta la fotografía, empieza a tomarles fotos. Y a mí, a su autora, me jaló para andar fotografiando mingitorios de todo el mundo y monté una exposición ¿De fotos de mejitorios? Oh, qué interesante. en el Centro Cultural España, como parte de las actividades que conllevó la novela, y se llamaba Cuerpo Náufrago, Ready Made para bucear en la identidad y el deseo. Y tuve una suerte de cuarto oscuro con imágenes de mingitorios, tuve unas intervenciones de mingitorios también.
tuve parabuses, 300 parabuses con la imagen de la portada de la novela, y tuve una intervención de fachada, un performance con el que inauguré todo. Entonces, de la noche a la mañana me transformé en una, ¿cómo me llamaban? Eh, ¿Cómo le llaman a esto? Multimedia artist. Y yo les decía, no, yo soy escritora. Entonces ya corrigieron y me pusieron multimedia writer. Y todo eso llevó a una relación con una investigadora de Reino Unido, Jane Lavery, que trabajó incluso un libro que se llama The Art of Anna Clavel, Ghosts, Urinals, Dolls and Outlaw Desires. Y ella fue la que me bautizó de ese modo, ¿no? Por estas otras propuestas y porque siempre a veces no armo todo un tinglado alrededor, que ahora le llamo, que lo que estoy ya trabajando son propuestas transliterarias cuando hago algo más a propósito de mis libros. Como en el caso de la novela Las ninfas a veces sonríen, ¿no? Monté un multimedia con 4 artistas visuales, una escultora, una autora de performance y collage, una pintora, Rocío Caballero, la performancera y autora de collages era María Eugenia Chilet, una escultora, María José Lavín, hermana de Mónica Lavín, y otra escultora, Maribel Portela, ¿no? Y entonces yo ahí fue la primera vez que me animé a intervenir esculturas. Y me fui a conseguir una escultura de jardín de una ninfa en alabastro, y le pinté los labios, le puse pétalos, se derramaban flores en el piso, y eso lo monté en el Centro Bella Época, y fue una cosa preciosa, ¿no? E incluso puse Es que puesta a jugar, ¿no? Se te van ocurriendo cosas. Y como una de las propuestas de esa novelita era que justamente todos somos de alguna manera deidades, y somos, pues ahora sí que dioses en nuestros propios territorios. Em, lo que coloqué, digamos, en el centro de un área fue una suerte de pedestal y una tarjeta que decía algo como reservado para cualquier diosa o dios que lo quiera usar. Y entonces la gente se subía y se tomaba fotos. No, fue una experiencia. Y ahora vamos a esperar entonces no. Es demasiado personal. Ya más desnudo que ya no se puede. Tendría yo que tomarle fotos a la Diana Cazadora. Pues muchas gracias, ya llegaron algunos lectores. Muchas gracias por esta charla que estuvo increíble, y pues bueno, vamos a sacar un poco más dudas en el club de lectura, ¿no? Que hay más inquietudes y ya de otros lectores y todo. Pues muchas gracias por la plática, muy a gusto. No, pues gracias a ti, querido Jaime.